Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. Con el cambio de gobierno dejan su cargo también los delegados presidenciales, antigua figura de los intendentes designados por el presidente, que hoy compatibiliza su trabajo con los gobernantes electos, manteniendo labores de coordinación de policías y la representación del presidente en cada región del país. Y para conversar sobre el cierre de la administración de Boric y las problemáticas que enfrentó en el rol de delegado acusación constitucional incluida, estamos con Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana. Qué buena bienvenida, Nerilén. ¿Cómo está? Muy buenos días. Una buena manera de partir la entrevista, sí, recordando como algo malo, pero ya, entonces lo estamos, pero está muy bien. Por lo bueno. Sí, ¿cómo están los nervios? Porque ¿cómo está para entregar el cargo, las llaves de la oficina, mañana su mismo sucesor, quien va a ser Germán Codina? Bueno, la verdad es que estamos bien contentos, en el sentido de que creo que hemos hecho un trabajo importante, hemos logrado instalar un sello que tiene que ver con vínculo con los territorios, con los alcaldes, trabajar en los temas de seguridad y también en temas más urbanos. En fin, no quiero convertir esto en una cuenta pública, pero digo, estamos bien contentos y al mismo tiempo preocupados de hacer un traspaso ordenado, riguroso, que permita que efectivamente le demos continuidad a esta importante función. Oiga, usted fue alcalde de Independencia y desde ese momento hasta hoy, ¿cómo cambió la región? Bueno, por poner algunos ejemplos, a nosotros nos ha tocado desarrollar múltiples desalojos en la ciudad. Muchos de ellos que, por supuesto, tenían como origen cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad de las personas, pero también donde habían expresiones de incivilidades, delitos, de control territorial, en fin, y lo hicimos de manera muy rigurosa y resguardando la dignidad y los derechos de las personas, y en ese sentido creo que entregamos una ciudad más ordenada y segura. Al mismo tiempo, hicimos un esfuerzo muy importante en materia de infraestructura. A mí me corresponde como delegado una cosa que se llama Comité de Seguimiento de la Inversión, y hoy día hay más hospitales, más comisarías, más parques, más lugares en la ciudad que dan cuenta de su calidad de vida. Ayer me tocó estar en la inauguración, en la puesta en funcionamiento del sistema Free Flow en Acceso Sur, que es por la vía que entran los vecinos de La Pintana y Puente Alto. Eran los únicos que no tenían este sistema y tenían que tener un peaje que significaba largos tacos, 40 minutos de espera, más inseguridad. O sea, hemos trabajado por una región metropolitana más justa, más integrada, más segura, y hay miles de expresiones de aquello, así que en ese sentido entregamos una mejor región que la que recibimos. Claro, y mucho más interconectada. Y en esa línea, antes de entrar a la contingencia dura, le pedí al equipo que, de hecho, tenemos en pauta, que buscara en el baúl de los recuerdos de Turno, porque no es la primera vez que usted viene, y queremos mostrarle algo que lo relaciona directamente Gonzalo. Así que veámoslo, señor director. Baby reneado, la pregunta del momento. Estoy tratando de. Esto fue hace un mensaje años. que parte de nuestro público. Me acuerdo. De Rapa Nui, aquí el Negro Tapia. En triste mi historia, porque lo único que me acosa son unos colombianos que me llaman por Américo, por la autopista Américo Vespucio, y eso que vivo en Rapa Nui y no tengo auto, allá en Chile. Para mí los mayores acosadores son esos cobradores por teléfono. Últimamente estas semanas me llaman 6 veces al día. Oye, y los políticos que baby renean, que te mandan todo tipo de mensajería. Como hay primaria, y en mi comuna hay una primaria de la derecha, y uno que gasta mucha plata, hasta a mí me llega publicidad, yo digo, eso es un baby reneo político. En ese sentido, entre todo lo que vio de estos 4 años, a propósito de la entrevista ayer de Don Francisco y todas las fotos que uno puede sacar, ¿cambió la política en esta temporada? ¿Qué tono tomó? ¿Cómo lo ve? Porque usted es un político de fuste hace muchos años. ¿Hay alguna modificación en las costumbres de las competencias que le llame la atención? Chuta, es una pregunta bien profunda, en el sentido que, por un lado, yo creo que persiste
una cosa bien ruidosa de la política, ¿no? Esta cosa como de gobierno de emergencia, todo está mal, Chile se cae a pedazos y múltiples otras expresiones. Y por otro lado, al mismo tiempo creo que subsiste una necesidad de diálogo, de colaboración, de entendimiento, de trabajar en las tareas que impactan en la ciudadanía de manera conjunta. Yo pongo un ejemplo, Meix. Nosotros nos pusimos de acuerdo con el alcalde de Bordes, que obviamente tenemos diferencias políticas importantes, y nos pusimos de acuerdo en un plan para recuperar Meix para la ciudad. Y ha sido un plan muy exitoso. Y es impresionante cómo la gente valora eso. Y nadie duda de mi condición de militante de la izquierda. Todos saben que Mario es un militante de un partido de derecha y sin embargo nos ponemos de acuerdo y esto es valorado por la ciudadanía. Entonces, como que hay dos capas en la política, una como de mucho ruido y otra donde se busca espacios de colaboración y yo espero que la segunda sea la que prime. ¿Y cree que la primera, la del ruido, fue errática en la oposición o equivocada al intentar levantar cuestionamientos políticos a través de acusaciones constitucionales como la que se levantó contra usted? Sin duda, en el caso mío fue una acusación constitucional bien absurda, bien injusta y la verdad es que muchos parlamentarios, incluso de derecha, me decían: bueno, tú sabes cómo es la política, pero nada personal y sabemos que esto nada que ver. Y yo les decía, pero la verdad es que la política no tiene por qué ser así. Y es un momento bien amargo. Nunca pensé que se iba a aprobar, precisamente por estas señales y además tenía una convicción personal muy profunda respecto de lo inconsistente que era. Sin embargo, es súper duro, es molesto. Yo iba a las sesiones a la Cámara y había un espacio donde los parlamentarios hablaban y nosotros respondíamos, y cuando yo respondía, el parlamentario que había hablado salía de la sala, nadie escucha nada. Entonces, yo creo que hay que mejorar la calidad de la política, lo digo bien en serio, no lo digo con ninguna pretensión de poner cuál es el estándar, pero creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, tener una política más dialogante y escucharnos más. Sobre eso, disculpe, justamente quería preguntarle sobre lo siguiente, porque haciendo una crítica completa política, tuvimos 8 acusaciones constitucionales fallidas contra el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Usted considera que la derecha usó esto como un arma quizás para paralizar al gobierno? No, sin duda, hubo un uso desproporcionado. Nosotros cada vez que se hacía una acusación constitucional decíamos, mire, esta es una herramienta que considera nuestra legislación y en ese sentido, bueno, nos sometemos al procedimiento. Pero la verdad es que hubo un uso abusivo. De hecho, hubo amenazas de acusaciones constitucionales en las últimas semanas respecto de otras cuestiones. Entonces, no puede ser que o la diferencia política o la opinión política respecto de la gestión se traduzca en acusaciones constitucionales. Y en el caso mío, quiero recordar que fue un hecho muy doloroso en que 2 jóvenes, una joven y un niño, fallecieron. Y en vez de pensar cómo hacemos para mejorar la legislación, para mejorar los procesos, en fin, bueno, ¿a quién le pegamos y cómo sacamos ventaja política de esto? Y creo que si hay algo que tiene que quedarnos de aprendizaje es que tenemos muchísimo que mejorar en esa dimensión y en muchas otras, y creo que quienes ejercemos actividad pública y política tenemos que ponernos más en esa disposición. ¿Y cómo tiene que ser de acá en adelante la oposición? A la que usted pasa. Yo siempre he sido una persona bien de la lógica, más de la colaboración, quizás por mi condición de exalcalde. Ahora, evidentemente, aquí hay un sector que ha hecho una promesa muy categórica en materia de seguridad, en materia de migración y en un conjunto de otras materias, y creo que lo lógico es que la oposición sea constructiva, pero al mismo tiempo sea firme respecto de esperar el cumplimiento de aquellas cosas que se han prometido. Yo creo que en materia de seguridad, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Boric, ha hecho de verdad
una transformación notable. Se han aprobado más de 70 leyes importantísimas para mejorar la seguridad. Han puesto al Estado de Chile, no se trata de este gobierno o del otro, al Estado de Chile lo han puesto al día en la lucha contra el crimen organizado, y tenemos nueva ley contra el crimen organizado, nueva ley contra el narcotráfico. Tenemos la ley de funerales de alto riesgo que la administran los delegados presidenciales. Tenemos una legislación muy importante en materia logística, operativa, dotación policial. En fin, se ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de seguridad, y a pesar de eso ha habido una crítica, a mí me parece que a veces muy dura y un poquito injusta, en el sentido de no reconocer las condiciones en que recibimos el país y las condiciones en que estamos entregándolo significativamente mejores. Pues bien, ahora hay que hacerse cargo de las promesas que se han hecho. Yo creo que esto no opera con una varita mágica, esto es mucho trabajo permanente, persistente, y esperamos que se cumpla con lo que se ha prometido. En ese sentido, ¿usted qué va a hacer ahora que deja el cargo de delegado? Primero, descansar 3 semanas. Se pega a vacaciones. Sí, estoy muy cansado, muy cansado. Tengo una energía, de verdad, me ha gustado mucho esta función, la he asumido con mucha responsabilidad. Es muy importante ser el representante del presidente de la República en una región, en la región metropolitana, que es la región que concentra el 40% de la población, tiene múltiples dificultades, lo hemos hecho con mucho entusiasmo, pero es muy desgastante. Todas mis vacaciones fueron siempre un poquito interrumpidas por distintos fenómenos que ocurren en la región, así que vamos a descansar. Y después de eso... ¿En serio les paraban las vacaciones, los hechos? No es que nos paraban. Voy a poner un ejemplo. El año pasado estaba en Algarrobo, arrendé un departamentito con uno de mis hijos, íbamos a descansar una semanita y vino el blackout. No sé si se acuerdan del corte de luz. No sé. Me acuerdo. Y a pesar de que duró relativamente pocas horas, el impacto que genera en la ciudad es enorme. Entonces, al otro día, porque en la misma noche no podía viajar sin luz, al otro día, a primera hora de la mañana, llegué a la región para, ver múltiples temas de coordinación con las empresas, de verificar cuál es la situación. Además, no sabíamos si podía eventualmente producirse un nuevo corte, en fin. Bueno, y todo es así. Pero, y uno lo tiene hace que tomar porque... las vacaciones, piensa y dice, ¿me tengo que tomar cerca de la ciudad? Sí. Siempre mis vacaciones fueron a 1 hora y media y volver rápidamente. Nos tocó la otra vez en periodo de vacaciones la inundación que afectó a Maipú y a otras de 2 comunas. Nos tocó el accidente gravísimo y doloroso del camión de gas en Renca. En Renca, Quilicura. Entonces, funerales de riesgo. Prácticamente no duermes, esto es personal. El delegado tiene que decir de riesgo o no de riesgo, y tenemos un sistema para eso. Las emergencias ocurren cualquier día, a cualquier hora. Nos tocó la avioneta que cayó en Curacaví, que fue un hecho muy doloroso con 7 personas fallecidas. Entonces, tú tienes que estar muy atento a todo. Por supuesto, el fútbol, que terminó en acusación constitucional en el caso del partido Colo-Colo Fortaleza, pero esto es una labor de todos los días del año, reuniones de coordinación, de planificación, de visita técnica al estadio, de verificación de las condiciones de seguridad, de infraestructura, etcétera. Entonces, es una pega muy, 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 muy intensa, muy linda, pero que tiene un cierto desgaste, Claro. digamos. Hace unos días usted justamente sobre eso se reunió con Germán Codina para entregarle un documento extenso con los nudos críticos de la región metropolitana, y sincerando la situación de hoy, a casi 24 horas de irse Gonzalo, se va con la sensación de que el Estado pudo ganarle al crimen organizado y que está teniendo ya más control en las calles más bien, ¿o es lo opositor? Está claramente en mejores condiciones, Hemos logrado reducir la tasa de homicidios a nivel país del orden de un 20%, esto es bien significativo. En el caso de la región metropolitana, que es la región más crítica, se redujo en poco más de un 6%, es decir, proporcionalmente menos que a nivel país, pero es donde ocurren los fenómenos más complejos de crimen organizado transnacional, en fin. Pero estamos en mejores condiciones, se han reducido los delitos más violentos y tenemos una institucionalidad mucho más sólida. Y bueno, pongo el ejemplo de los homicidios y los crímenes, digamos, los delitos más violentos, que por supuesto persisten, esto es una labor permanente que nunca para.
Y tenemos otras cosas. Pues yo ponía el ejemplo de los funerales de riesgo. Ustedes se recordarán que antes, cuando fallecía una persona de una banda narco, no sé, por dar un ejemplo, o incluso de un barrista que ejercía una labor de control territorial en su sector, en fin, bueno, habían fuegos artificiales, a veces Balazos balacera, también, sí. en el trayecto, la familia elegía cuál era el trayecto que hacía por toda la ciudad, iba al colegio, a la universidad, en fin, lo que sea. Bueno, ahora tenemos un mecanismo que ha permitido que se han levantado en el tiempo desde que existe la ley, que llevamos menos de un año, 10 meses, se han levantado 450, aproximadamente 440 alertas, de las cuales se han decretado 150 funerales de riesgo, que han significado que no ha habido una sola afectación a la comunidad en materia de seguridad. Y así un montón de otras cosas cotidianas que son muy importantes. Usted ha tenido un tercio político más que interesante, en el cual aparece siempre la idea de que el Frente Amplio es un grupo de personas demasiado jóvenes. Usted, es una excepción, permítame No decir. sé qué quiere decirme. Pero en ese sentido, como usted observador desde su tránsito y su experiencia personal, ¿qué le podría decir que fue innovador o diferente de esta administración frente a otra? En general, de la administración Boric. Sí, claro. Yo primero quiero recordar que nosotros recibimos el país en condiciones muy particulares. Post pandemia, con una inflación del 14%, con este avance muy significativo del crimen organizado, en particular el crimen transnacional. Entonces, lo primero es que yo creo que ha habido mucha valentía para enfrentar estos problemas con mucha decisión, y efectivamente hoy día tenemos una inflación, no me acuerdo, del orden del 3%, tenemos un país completamente normalizado, tenemos una reducción significativa de los homicidios y de los delitos más violentos, y al mismo tiempo se han generado transformaciones muy importantes. Por supuesto, la reforma de pensiones, pero un conjunto de otras políticas públicas muy relevantes. Estuvimos ahora en la conmemoración del 8M, la ley integral contra la violencia, la denominada ley Papito Corazón, que escuchaba las cifras de lo que se ha logrado recuperar por parte de las mujeres, de los hijos que se ven afectados por el abandono parental, y ha sido realmente impresionante, sorprendente. Entonces yo diría que más que innovación, lo que ha habido es, frente a una situación muy crítica que enfrentamos al iniciar el gobierno, se ha logrado normalizar y enfrentar con fuerza temas que históricamente, por así decir, eran más ajenos a la agenda tradicional de la izquierda, pero no hemos renunciado a un rol transformador, y en ese sentido yo creo que la combinación generacional, mira, Carlos Montes es un poco mayor, digamos, ¿no? Usted le lanza ese... No, usted me dijo a mí, entonces Claro, yo tengo que poner un ejemplo que me ponga más en el medio, por lo menos. Bueno, Carlos Montes lideró una política pública, como fue el plan de emergencia habitacional, muy relevante, y lo hizo. Lo conversábamos ayer con la Seremi en nuestro último gabinete regional, con un liderazgo, con una capacidad de convocatoria, con una capacidad de articulación de múltiples actores. Entonces, este es un gobierno que además ha combinado generacionalmente distintas experiencias, distintos mundos. En el caso mío, que también estoy dentro de los más mayorcitos, que vengo del mundo municipal, y esto creo que también es una impronta bien importante, porque le hemos puesto un sello muy territorial a la gestión. Gonzalo, para ir finalizando, queremos agradecerle por estar esta mañana con nosotros acá en Turno AM. Si les está gustando esta conversación, dejen su like, por supuesto. Quiero llevarlo a un momento de reflexión, porque justamente hablando de momentos históricos, hoy 10 de marzo, mañana Kast entra a la moneda, disculpa, y su gobierno asume bajo la premisa de ser un gobierno de emergencia. Y su sector, el progresismo, entrega el poder, y bajo esto me gustaría darle las cámaras, algunas palabras que quisiera decirle a la gente a horas de entregar. Bueno, reflexión. Un poquito lo he dicho. Nosotros efectivamente recibimos el país en una situación de emergencia, post pandemia, situación económica crítica, avance del crimen transnacional, el crimen organizado, y la verdad es que hemos logrado normalizar el país, hemos logrado hacer transformaciones muy importantes, hemos contribuido a mejorar la vida de las personas a nivel del país, y ciertamente
en la región metropolitana, y podría poner miles de ejemplos de aquello. Y hoy día se entrega el país en muy buenas condiciones para seguir desarrollándolo, y mi invitación más bien es que trabajemos juntos todos por seguir mejorando la calidad de vida de las personas. Y para eso se requiere mucha firmeza de la oposición, se requiere que el gobierno cumpla con la palabra empeñada de aquellas cosas que dijo que iba a transformar, pero sobre todo que seamos capaces de trabajar unidos por el país. Yo realmente creo que eso es muy importante, muy necesario. Yo por lo menos voy a tratar de contribuir a aquello, así que estoy muy tranquilo con el momento en que entregamos el país, incluido el nudo baquedano, que es una transformación muy importante que ha experimentado en la ciudad y que supone más áreas verdes, que supone un monumento a Gabriela Mistral y a las mujeres chilenas, y da cuenta de cómo en cada punto simbólico y material hemos tratado de poner una impronta en beneficio de las personas. Gonzalo Durán esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM